Buenos días, mi nombre es Eunice, él es Claudio, somos integrantes del Comité de Ciudadanía Sanitaria del Hospital Posadas. Y ahora vamos a expresar nuestra opinión en conjunto, aunque la leamos dos personas, de lo que pensamos de la importancia de instalar este comité en todo nuestro país. Comité de Ciudadanía Sanitaria, Hospital Profesor Alejandro Posadas. Desde el año 2014 funciona en el Hospital Posadas el Comité de Pacientes Activos y Familiares, hoy llamado Comité de Ciudadanía Sanitaria. El Hospital Posadas, histórico establecimiento enclavado en una de las zonas más densamente pobladas del conurbano bonaerense, hospital de alta complejidad y nacional, se propuso un enorme desafío: ubicar al paciente en un rol activo en los lineamientos a trabajar dentro del hospital. Sus directivos y un conjunto de profesionales observaron el rol que desempeñaban en algunos grupos, cuyos integrantes se vinculaban a partir de padecer la misma enfermedad. Aprendieron los circuitos que fueron atravesando durante el proceso: recepción de diagnósticos complejos de patologías crónicas, gestiones de tratamiento frente a distintos efectores, obras sociales, prestadores públicos, prepagas, dificultades para la gestión de tratamientos de apoyo, insumos, aparatología de sostén y condiciones necesarias para mejorar sus condiciones de salud. A partir de la visibilización de estos grupos, el director de entonces, junto a algunos profesionales, propusieron la creación de este espacio. El objetivo era resignificar al paciente, plantear a la comunidad con sus necesidades, sus reclamos y derechos, dentro de un hospital abierto, integral, de alta complejidad, que necesita del aporte invalorable de los usuarios para monitorear y enriquecer el alcance de su actividad cotidiana en la búsqueda del hospital correctamente gestionado, tecnológicamente equipado, accesible y humanizado en su atención, sobre todo eso, humanizado. Solo aquellos que transitan experiencias hospitalarias, sean malas, buenas o regulares, son los legítimamente indicados para plantear falencias y proponer cambios, siendo la voz de los demás nuestro trabajo. Es ese y bidireccional en relación a los pacientes. Ser la voz, escuchar, acompañar, educar, y en relación al hospital, proponer sugerencias de mejoras a partir del observatorio desarrollado por el comité en el relevamiento de las intervenciones solicitadas. Desde el Comité de Ciudadanía Sanitaria, actuamos como un nexo entre los pacientes, familiares y cuidadores, con el personal y las autoridades, así como también, en el caso de identificar dificultades que padece el paciente, pero que no dependen de gestiones del hospital, ayudar a identificar aquellos actores que pueden intervenir, asesorar y resolver. Incluir salud, Superintendencia de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud de la Nación o los ministerios provinciales en caso de que el paciente resida en otra provincia. Este comité está integrado por personas voluntariosas, referentes de diversas patologías. Actualmente tiene representantes de pacientes de cardiología, enfermedades reumáticas, oncología pediátrica, neurofuncional y movimientos anormales Parkinson, cuidados paliativos, enfermedades poco frecuentes como uveitis, hemato-oncológica adultos, leucemia mieloide,
abiertos a que se incorporen más representantes. Esa es la idea nuestra, de tener más representantes de otras patologías. Al ser parte ya institucionalizado dentro del Hospital Posadas, estamos atentos a escuchar y acompañar. ¿Cuáles son las acciones del comité? Nos reunimos 2 veces al mes para conversar sobre las intervenciones realizadas. El lugar asignado por el hospital este año es la Casa Posadas. Contamos con el apoyo de comunicación y prensa. A través de esa difusión difundimos nuestras actividades, que se publican en la página del hospital y en sus redes sociales, mientras que también publicamos diversas actividades en otras organizaciones de pacientes, de las que somos miembros activos. También colaboran con la impresión de material gráfico para la difusión del espacio, explicando quiénes somos y qué hacemos. Datos de contacto, lugares y horarios de reuniones para la participación de todo usuario del hospital. Y como siempre, invitando a que sean parte del mismo. Las reuniones tienen una primera hora, donde nos reunimos solo los miembros del comité. Allí planteamos las consultas y pedidos que hemos recibido, que son varias y muchas. Y en la segunda hora pueden presentarse pacientes y algunos representantes trabajadores del hospital, que desde diferentes funciones y perspectivas pueden realizar diversos aportes. Respecto a la participación de pacientes, en la última reunión hubo 2 consultas, una presencial y la otra a través de nuestra página. Escuchamos, derivamos a donde corresponde y las 2 fueron solucionadas. Pero lo más importante, pudimos escuchar, contener a esos familiares y así ellos lograron no sentirse solos, que es uno de nuestros objetivos principales, acompañar, como ya lo dijimos antes. Respecto a la participación de representantes del hospital, algunos vienen en forma regular: psicología, arte y salud, oficina del paciente, comité de seguridad del paciente, referencia, casas posadas, comunicación. Otros, por demanda de este comité, como el comité de bioética, coordinación de consultorios externos, dirección médica, dirección ejecutiva. Un congreso puede, y lo logramos, transformarse en una herramienta importantísima, sobre todo para los que gestionan el hospital. Se escuchan propuestas, reclamos y sugerencias. Hemos realizado congresos abordando diferentes temas, tales como el primero, en 2014, tocó temas de discapacidad, pediatría, cardiología, HIV, etc. Y abrió aún más las puertas del hospital, no solo a sus pacientes habituales, sino a la comunidad y más allá también. Tuvimos una presencia de 200 personas, un éxito. Uno de los disertantes en ese primer congreso fue el conocido doctor Norberto Lüstig, pediatra, quien explicó con pocas palabras que paciente activo era un claro reflejo de la ruptura con los viejos modelos hegemónicos que funcionan con pacientes dependientes y sometidos, sin voz o legitimación para el reclamo, es decir, sin derechos. Así, hablando de nuestros derechos, se convocó a la doctora María Susana Ciruzzi, otra eminencia en el tema, experta en derechos y discapacidad, aclarando y recalcando la importancia que tiene para el correcto diagnóstico y tratamiento de patologías el escuchar al paciente, ubicando la enfermedad en el contexto de su vida
y su historia. Agregamos, por nuestra experiencia, no estigmatización con la enfermedad. No somos una patología o un número de historia clínica o un número de cama cuando estamos internados. Somos personas con esa enfermedad. Sobre todo somos personas. Se realizaron talleres con todos los grupos de pacientes con ayuda incondicional del servicio de psicología, con 4 consignas disparadoras. Estas respuestas fueron elevadas a los directivos de nuestro hospital. Los congresos subsiguientes de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 se tocaron varios temas, siempre dando importancia a la educación. Uno de ellos fue bullying en niñas y niños. Se invitaron a alumnos de escuelas linderas. También se abordó la problemática de adultos mayores. El resto, hasta la pandemia, siempre fueron de educación, de empoderamiento, de ir llevando a esos usuarios a convertirse en expertos, conocedores de su patología y sobre todo de sus derechos y obligaciones. Es nuestro objetivo principal. Vínculos. Además, algunos de nosotros trabajamos y somos parte de otras asociaciones que enriquecen aún más nuestra labor, como Federación Artritis Reumatoide Alianza Federal, ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes, ASOPAN, que reúne a todas las enfermedades reumáticas de los países panamericanos, ALMA, Asociación Leucemia Mieloide Argentina, entre otros, generando contactos y compartiendo experiencias, todas relacionadas a la educación de los ciudadanos sanitarios, antes llamados pacientes. Así se nos planteó la necesidad de dedicarnos a abrir un espacio para trabajar con las EPOC, enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, como quieran llamarlas. Tuvimos participación en los talleres y congresos de esta asociación para visibilizar estas enfermedades tan poco conocidas. Y fue tan reconocido nuestro apoyo y trabajo que ALAPA, Alianza Argentina de Pacientes, a la que pertenecemos 2 integrantes de este comité, nos entregó un diploma al comité y a la oficina del paciente. Algunos datos. Continuará Claudio. Buenos días. Mi nombre es Claudio, como ya me presentó Bernice, y voy a contarles algunas de las cositas que estamos haciendo. Digo cositas y no en forma peyorativa. En los últimos 3 meses hemos asistido a una cantidad cercana a 50 consultas de pacientes, llegando a resolver un 90% de las mismas. Por dar ejemplo de algunas, ayudamos a familias a conseguir medicación, por supuesto yendo por los caminos formales. También acompañarlos de cómo solicitar el PUD o la posición no contributiva, y frente a inconvenientes con las obras sociales o prepagas, brindamos asesoramiento o vinculamos con quienes puedan resolver esas situaciones sin llegar a judicializar. De ahí la importancia del tratamiento a través del comité. Así es como propusimos realizar tutoriales que sean enviados por WhatsApp con diferentes temas, como por ejemplo, cómo solicitar el PUD, qué pasos hay que seguir, cómo gestionar el CMO, y si por ejemplo soy electrodependiente, qué trámites debo realizar, cómo me tengo que manejar, a qué compañía, cómo tengo que resolver esa situación, para que esa persona que quizás no tiene la capacidad de poder resolverlo, uno lo pueda encaminar. También cómo debo tramitar mis medicamentos ante el Ministerio de Salud Social, que también lleva una dinámica que si uno no la conoce
se pierde el tiempo. Hemos visibilizado la necesidad de ampliar staff médico para diferentes servicios y hemos solicitado la construcción de rampas necesarias, la adquisición de camillas, sillas de ruedas, tensiómetros especiales para consultorios de bariátrica que necesitaban que fueran de otro tamaño porque no servían los que eran estándar, y solicitar arreglo de baños y otras cosas más. En el año 2021 fuimos convocados para participar en el diseño del plan estratégico realizado en el Hospital 2022-2025, conocido como PEI. Fue una experiencia enriquecedora, sobre todo porque nos demuestran que en nuestro hospital fundamentalmente nos escuchan. Hacen ese ejercicio de escuchar, que es muy importante para poder transmitir qué es lo que nos está sucediendo. Nos tienen en cuenta y confían en la construcción colectiva, dando entidad al derecho que se promulga en la ley número 26.529, que refiere a los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, sus modificatorias y la ampliación de derechos en términos de salud. Se identificó la necesidad de generar espacios de educación para el ejercicio de la ciudadanía sanitaria a cargo de nuestro comité. Empezamos a trabajar en la planificación de la capacitación. Esto se logró por los años de trabajo en el tema, por nuestra presencia. La conclusión fue que se adoptaba el término de ciudadano sanitario por ser un individuo activo, partícipe, responsable y gestor de su derecho a la salud, en vínculo fundamentalmente con el sistema hospitalario, considerando que es una visión superadora a la idea de paciente como receptor pasivo de las prestaciones de salud. Los diferentes tópicos que inciden directamente en el empoderamiento del paciente, y de esta forma queremos lograr la transformación del mencionado, pasar de ser un receptor pasivo a tener una actitud activa, siendo responsable de su autocuidado y gestor de su propia salud. Un paciente con una afección crónica que concurre una vez al mes a control con su médico, con un promedio de 20 minutos de duración de la consulta, en un año estará frente al profesional un total de 4 horas, mientras que el resto del año, o sea un total de 8.756 horas, deben manejarse solos y sin responsables en la presentación de recetas. Y ser responsables de la presentación de sus recetas. Es decir que solamente 4 horas en todo el año tenemos para hablar con el médico. Me perdí lo que estaba leyendo, así que eso viene. Justamente, ser responsable de la presentación de las recetas, a veces solamente hace que el vínculo sea eso, encontrarme con el médico para que me pida la receta, o para que pedir simplemente la receta o órdenes de estudio y tomar medicamentos. Y lo más buscado por todos, adherencia al tratamiento. Por eso entendemos que nuestro rol es fundamental y que dispositivos como este deben estimularse, difundirse y replicarse en todos los centros de salud de nuestro país, así como también otros espacios institucionales que generan espacios de escucha activa para la mejora de la calidad de la salud. Normalmente uno encuentra la pata que faltaba en cómo construir nuestra propia salud, y que es el conocimiento que tienen los iguales, los que padecen tu misma enfermedad, y ellos pueden orientarte y guiarte de cómo manejarte en un entorno que es totalmente ajeno a nosotros, a los que no estamos vinculados directamente con la salud. El primer encuentro que tenés con el hospital te desborda, te perdés, no sabes qué hacer. Y está bueno que uno encuentre alguien que te oriente
y que puedas hablar de igual a igual sin el temor de que estoy hablando con un ser superior que estudió en la universidad y que sabe mucho más que yo. Y a veces me da temor hablar con ellos. En cambio, cuando nos acercamos nosotros, podemos hablar de igual a igual. Ese es el objetivo de este Comité de Ciudadanía Sanitaria. Educar, acompañar, escuchar, empoderar a los pacientes, ayudándolos a convertirse en sus propios gestores de su salud, lo que repercutiría de un uso responsable de los recursos existentes. Hasta inclusive eso logramos que sea un beneficio mutuo, tanto para la institución como para nosotros. Es decir, que repercutirá en un uso responsable de los recursos existentes, como ya les dije. Es importantísimo eso. Algo que a veces se pierde de vista y cree que uno solamente está para molestar. Y no es molestar, sino es acompañarnos, a hacer esto juntos. Podría seguir contando todas las experiencias adquiridas en estos años, aún en pandemia, pero quiero recalcar que todos los integrantes consideramos necesarios estos espacios de participación ciudadana, en la estructura orgánica funcional de las instituciones de salud. Que las personas usuarias sean escuchadas, como dijo el doctor Gregorio Marañón, médico internista, científico, escritor y pensador español. Cuando un periodista le consultó cuál era el avance que consideraba más importante para la medicina, él meditó unos instantes y respondió: la silla. Vaya, qué respuesta, ¿no? Y agregó: ella es la que nos permite sentarnos al lado del paciente y escucharlo fundamentalmente y poder auscultar. De esa manera, creo yo, y esto lo agrego, que está demostrando la importancia del vínculo que se tiene que generar entre paciente y doctor. Él es el que me va a salvar la vida. Es algo que tenemos que estar, para poder lograr algo que tenga una conexión real, tenemos que mirarnos a los ojos y poder hablar y saber que somos dos personas que estamos ante un problema y que él trata de ayudarnos. Hoy en día es necesario que los pacientes den un paso más y tengan un lugar en la mesa de toma de decisiones, porque entienden más que nadie la enfermedad que transitan. No es que queremos decir que sabemos más que los médicos, es simplemente que tenemos una experiencia propia, de primera mano. A mí me está pasando. La otra persona solamente se puede enterar de lo que a mí me pasa si yo le cuento. Como pacientes fuimos, y hoy nos consideramos una ciudadanía sanitaria. Queremos lograr que se nos identifique con el nombre no queremos que se nos etiquete con el nombre de una enfermedad, que normalmente somos el paciente número tal o el enfermo tal, sino que tenemos un nombre y un apellido. Somos personas cursando una patología. Nuestro deseo y objetivo es lograr que este comité se replique en todos los hospitales del país, que nuestra voz sea escuchada, que queremos acompañar a nuestros médicos, no enfrentarnos. Hemos demostrado que trabajamos con honestidad, con ganas y con conocimiento, que buscamos consensuar, tomar decisiones compartidas. Por lo antedicho, creemos que este proyecto de ley propone espacios que nosotros ya estamos transitando y podemos dar cuenta de eficiencia en cuanto a la construcción de una salud más segura y de mayor calidad. Trabajamos para asegurar el acceso a los derechos de las personas usuarias desde nuestro comité. Podríamos hablar horas contando nuestra experiencia, nuestros logros y por qué hacemos hincapié en que nos escuchen. El conocimiento de los usuarios sobre los tratamientos
participación en diseños y aplicación para el proceso diagnóstico y tratamiento definitivamente disminuyen la aparición de eventos adversos, que eso es lo importante, poder evitar los eventos adversos, justamente relacionados con el cuidado de nuestra salud. Por estas razones, los usuarios debemos participar de las diversas mesas de tomas de decisiones. A modo de ejemplo, hoy estamos presentes en CONETEC y en el Consejo Asesor de Paciente y FUCAI. Como pueden ver, la generación de estos espacios, con una mirada transversal e integradora, con el de este Comité de Ciudadanía Sanitaria, así como también espacios como el de la Oficina del Paciente, que también funciona en nuestro hospital, son sumamente beneficiosos, tanto para los usuarios como para las instituciones. El sistema de salud promueve la eficiencia, estimula la participación, entendiéndonos corresponsables de nuestro tratamiento. Minimiza los gastos del sistema y contribuye, por sobre todo, a mejorar con el sistema sanitario. Quiero agregar algo, quizás de acuerdo a algo que acotó Claudio de los grupos, ¿no? De la importancia de que creo, y por la experiencia que uno tiene en todos estos años de trabajo, el paciente y el familiar se siente mucho más cómodo hablando con un par, con un igual, con nosotros paciente o familiar, como hay en nuestro comité. Entonces ahí sí puede expresarse y pedir ayuda si es necesario, o porque no se atrevió inclusive a decirle al médico algo tan simple como: doctor, yo no puedo comprar esta medicación. Así que creo que eso es fundamental y vuelvo a repetir, aunque ya se dijo varias veces, que esto debe ser replicado en todos los hospitales. En congresos internacionales con los cuales tengo el gusto de participar, cuando comento que desde el año 2014 en el Hospital Posadas existe un comité de pacientes y una oficina del paciente, hoy llamado Comité de Ciudadanía Sanitaria, debo reconocerlo, que la doctora Marisa Eisenberg, por todos conocidas, es la responsable de esto, y ella está muy orgullosa que estamos cambiando el nombre. No lo pueden creer y dicen qué importante sería que en todo el mundo esto existiera, porque podemos acercarnos de otra manera. Uno lo ha vivido, repito, en los grupos de base que uno tiene. El estar con pares ayuda muchísimo, pero muchísimo. Y acercarse a un igual, un par, un familiar o un paciente, es más fácil de expresar lo que necesito o lo que no puedo resolver. Y no tienen vergüenza. Y eso en los más vulnerables es fundamental, sentirse que están escuchados. Y nosotros queremos ser escuchados, como nos dieron la oportunidad adentro de mi querido hospital, profesor Alejandro Posadas. Gracias.